Hola, estoy muy feliz de estar aquí ahora contigo nuevamente. El fin de semana pasado tuvimos un curso de ascensión de los Ichayas en el Museo de la Imagen y fue una maravilla poder compartir con muchas personas. Este día, hoy, aquí, ahora, estamos dedicando la directa a esos seres que apoyan los cursos, que hacen, que permiten que los cursos se creen, a los anfitriones de la ascensión de los Ichayas. Gracias a ellos es que también pudimos disfrutar este fin de semana de este curso de la ascensión de los Ichayas en el Museo de la Imagen. Y hay algunas fotos de ese momento. Miren esas caritas de las personas que están ahí recibiendo el curso. Es un curso que tuve el honor de compartir con Razadevi Ishaya, y la experiencia de las personas que tomaron este curso ha sido inmediata, fácil y maravillosa, de mucho gozo, de mucho descanso, de mucho disfrute, y también Razadevi y yo lo disfrutamos mucho. Claro, estos cursos solo son posibles gracias al apoyo de los anfitriones. Y aquí en esta foto que van a ver ahora, van a ver a los anfitriones. Miren qué maravilla, muchos jóvenes también tomando el curso, y a nosotros nos anima mucho que las personas se acerquen, que los jóvenes se acerquen, que todo el mundo se acerque, pero cuando vemos jóvenes, pues nos alegramos el doble, porque no es muy usual que los jóvenes vayan a este tipo de curso. Y este sábado estuvimos compartiendo con ellos y ha sido increíble cómo en tan poco tiempo han podido explorar y han podido estabilizar su experiencia de paz, de quietud, porque una vez que terminan el curso, que ocurre durante un fin de semana, pues ya cada cual se va a su vida cotidiana, y ahí es donde a nosotros nos gusta y nos deja como curiosos de ver qué está pasando con su vida cotidiana. Pues este sábado hicimos parte de ese seguimiento y vamos a continuar durante las próximas 5 semanas haciendo el seguimiento en el Museo de la Imagen. Como estamos dedicando esta directa a la presencia del anfitrión, el anfitrión que es quien sustenta, quien apoya, quien sostiene la presencia de los ascendedores en estos cursos, quiero compartirte que en algún momento de mi vida yo también fui anfitrión y fue un honor, un súper honor para mí apoyar la creación de cursos en diferentes lugares. De hecho, hubo un momento de los cursos donde hicimos como una especie de expedición. Empezamos por aquí, por Santiago, fuimos a Granma, Holguín, y después fuimos a Camagüey, Ciego Dávila, Santa Clara, La Habana, y ese periplo terminó en Pinar del Río. Queremos seguir ampliando la enseñanza por toda Cuba, queremos seguir llevando herramientas para que las personas puedan disfrutar de estar en paz y herramientas para diluir estrés. Y eso lo hace la ascensión de los Ichayas de un modo rápido, fácil y sin esfuerzo. Por eso estamos dedicando esta directa a los anfitriones. Y en Guira de Melena tenemos a un anfitrión que ahora también está en proceso de hacerse maestro y que siempre nos ha apoyado. En La Habana, él junto con Yamilé y otros anfitriones de La Habana, pues han estado siempre apoyando la creación de cursos, y cuando estamos en los lugares donde ellos nos preparan para quedarnos, nos sentimos siempre como en casa. Entonces quiero compartirte cuál está siendo la experiencia o cuál ha sido la experiencia para Osbel como anfitrión. Escuchemos qué tiene Osbel para compartirnos. Hola, mi nombre es Osbel, soy de la provincia de Artemisa. Estoy en la enseñanza de la ascensión de los Ichayas desde el año 2009
y prácticamente desde que empecé soy anfitrión de la enseñanza. Para mí ha sido un súper honor y un privilegio ser anfitrión. Lo que hacemos los anfitriones no es más que estar al servicio, hacer todo lo que es la parte logística de la enseñanza, todo lo que es la parte organizativa, apoyar con la organización de los cursos, apoyar con buscar locales para hacer las juntadas, apoyar con lo que es la organización de los retiros, los intensivos, de cualquier actividad que se haga en la enseñanza. Apoyar y recibir a las personas que llegan nuevas a la enseñanza. Y para eso estamos en contacto directo siempre con los maestros, siempre en la disposición de hacer lo que se requiera de nosotros. Y creo que yo siempre sentí esa necesidad de servir. Creo que siempre sentí que este deseo de retribuir todo lo que estaba recibiendo de la enseñanza era como que sentía y siento que es invaluable todo lo que recibo de la enseñanza, y por eso siempre he estado dispuesto a dar, a servir, a apoyar en cualquier cosa que se requiera de mí. Y ha sido un súper privilegio compartir todo este tiempo y estar al servicio todo este tiempo. Incluso he tenido el privilegio de ser anfitrión con los que ahora están como maestros de la enseñanza. Y para mí ha sido grandioso. Estar al servicio tiene muchos beneficios. Estar al servicio es naturalmente una oportunidad de estar presente, servir. Es como la oportunidad que nos da esta enseñanza de salirnos del camino, de apartar el yo y de naturalmente regresar a la presencia de este momento. Y por eso me encanta ser anfitrión, estar en contacto directo con los maestros, servir, apoyar, dar todo lo que se requiera de mí para que las personas que lleguen se sientan bien y para que todo fluya de la mejor manera posible. Ser anfitrión de esta enseñanza, para ser anfitrión de esta enseñanza solo se requiere tener la disposición de serlo. Incluso sin estar en la enseñanza, usted puede ser anfitrión, puede organizar un curso en su localidad y hacer la logística del curso, y ya se convierte en anfitrión de la enseñanza. Entonces, esta es mi experiencia acerca de ser anfitrión. Muchas gracias, querido y hermano maestro Bhagavan, por permitirme compartir la experiencia. Un súper abrazo. Gracias, Osbel. Osbel, yo me siento honrado por tu presencia divina. Osbel tiene una claridad inmensa acerca de su camino, acerca de cuál es el más grande deseo de su corazón. Y ver a Osbel también apoyando a la enseñanza, apoyando como anfitrión, es siempre como un estímulo para ir por más. Y es también una bendición saber que uno puede contar con el apoyo, con su apoyo. Osbel también escribe y tiene muy buen sentido del humor. Hay un libro que hizo que está promocionándose también en Amazon, que es No te lo tomes en serio. Y es un libro muy divertido. Él también ha escrito algunos monólogos y también ha escrito otras cosas. Creo que había escrito algo para el Aquelarre, estaba en eso, o había competido en algo para el Aquelarre, que es el Festival del Humor que ocurre en La Habana. Gracias, Osbel, por ese apoyo que siempre has estado dando junto con los demás anfitriones de La Habana.
El haberte tenido aquí en mi casa también fue un honor, el haber compartido contigo, con Yami. Siempre es un gozo enorme estar a tu lado y estar al lado de los demás anfitriones que apoyan la enseñanza. Y sigo invitando a todos los anfitriones, por favor, a que me envíen su audio o su video acerca de su experiencia de ser anfitrión. Vamos a escuchar ahora a Niurka, que también es una anfitriona de aquí de Santiago de Cuba y que ha estado apoyando también. Este último curso estuvo apoyando con mucho amor, aunque no estuvo dentro del curso todo el tiempo, pero en su casa y atenta todo el tiempo con lo que había que imprimir, con lo que era necesario hacer junto con Kikito. Entonces, yo quiero invitarte a que escuchemos ahora cuál ha sido la experiencia de Niurka acerca de ser anfitriona. Adelante. Buenas tardes. Aquí y ahora con Bhagavan Ishaya. Soy Niurka, miembro del grupo de anfitriones de Santiago de Cuba. Para mí es un honor estar aquí ahora compartiendo con ustedes mi experiencia de anfitriona. Para mí ser anfitriona es servir de diferentes formas. Por ejemplo, yo he estado en un grupo de yoga y se me han acercado que quieren saber sobre la enseñanza y me he dirigido a los maestros y estos han ido al grupo de yoga y han dado una charla introductoria. De esta charla introductoria salió una primera esfera y así de diferentes formas servimos. Apoyamos en los cursos de primera esfera a los maestros. ¿Cómo apoyamos a los maestros? Apoyamos a los maestros de diferentes maneras. Desde que comienza el curso de la primera esfera, le damos la bienvenida a los nuevos ascendedores que llegan al curso. Hacemos las inscripciones, cooperamos con lo que haya que hacer, con la merienda, a la hora de sentarse, cómo deben de estar distribuidos. Les pedimos que hagan silencio, que apaguen los celulares y así cada anfitrión desempeña su papel y a veces ni nos ponemos de acuerdo o la mayoría de las veces no nos ponemos de acuerdo. Todo fluye, muy lindo, muy fácil. Es una experiencia preciosa y te recomiendo a ti que nos estás viendo, que si has cursado una primera esfera, te sumes a ser anfitrión. Y si nos estás viendo y no has pasado un curso de primera esfera, te recomiendo que lo pases porque es gratificante. Es un honor formar parte de esta familia donde todos somos uno, donde rige el amor. Muchas gracias. Gracias, Niurka, gracias. Tu ternura, tu suavidad, el amor que pones en las cosas. Es una maravilla poder contar contigo como anfitriona y para nosotros descansar en ese apoyo que tú nos das, que nos dan los otros anfitriones de aquí de Santiago, Idelis, Kikito, Acela, Humbertico, que en algún momento ellos también me mandarán audios o videos para poder ponerlos y que ellos compartan su experiencia acerca de ser anfitrión. El anfitrión en la sesión de los Ishayas es fundamental, porque ser anfitrión hace como que la claridad de tu experiencia se acelere, porque como te pones al servicio, se diluye el mini yo, el pequeño yo que a veces se contrae a la hora de
de hacer algo. Entonces, como los anfitriones están todo el tiempo en servicio y apoyándose entre ellos y apoyando a los maestros, pues los cursos se dan de un modo increíblemente maravilloso. Los maestros nos sentimos totalmente confiados y descansados en la experiencia que están teniendo los anfitriones para apoyarnos. Por eso quiero compartir ahora la experiencia de un anfitrión que era de Santiago de Cuba, que ahora está viviendo en La Habana. Él también, junto con Michael y Carlos, nos ayudó a crear un curso hace un tiempo ya en Baracoa, y fue un curso también maravilloso. Un curso con pocas personas, pero un curso de mucho disfrute, de mucho gozo, y fue una maravilla también para mí haber estado en Baracoa, porque me sentía como un niño riéndome todo el tiempo también de los chistes que Carlos, que es otro anfitrión de la Ascensión de los Ichayas, nos estaba haciendo, y la pasamos muy bien Razadeb y yo en ese momento. Entonces quiero compartir contigo ahora lo que ha sido la experiencia como anfitrión para Junier. Vamos a ver qué nos tiene Junier. Hola a esta gran familia Ichaya, que hoy nos reunimos a disfrutar de este instante eterno, silencioso y lleno de amor, para hablar de anfitrión. ¿Qué es ser anfitrión? Anfitrión fue una palabra que descubrí junto a los Ichayas. Y literalmente les digo, lo descubrí. Le fui quitando cada uno de los preconceptos de lo que yo entendía que era ser anfitrión. Y ahí afloró el regalo más grande, el servicio. Servicio que igual me condujo a otro regalo mayor. Y fue el ir dándome cuenta de cómo se disuelve en el servicio mi ego. Cómo en cada tarea que cumplo, en cada acción que hago en servicio de todos y de todo, se disuelve el ego. Si tengo que decir qué significa para mí ser anfitrión, significa entregarlo todo. Entregarlo todo al silencio, para solo hacer desde ahí, desde el silencio, desde el amor. Y todo empezó cuando preparé mi primer curso de ascensión junto a los maestros, cuando organicé junto a los maestros mi primer retiro, bajo la guía de ellos y de otros anfitriones, pues en cada cosa que hacía se veía implicado de a lleno mi ego, y solamente le quedaba la opción de disolverse en tanto silencio y en tanto amor. Por eso es que ser anfitrión es dejar de ser para mí lo que creo que soy, para rendirme ante la divinidad del silencio. Gracias. Y esa maravilla que comparte Junier es precisamente también la maravilla que comparten casi todos los anfitriones de la Ascensión de los Ichayas, porque ser anfitrión les ayuda a descubrir, a explorar ese proceso de creación de los cursos, y cómo entre ellos también han creado como una especie de armonía. Son como seres totalmente abiertos a la infinita cantidad de posibilidades que se les está presentando, y cómo enseguida encuentran soluciones para que los cursos sean cada vez más fácil, que lleguen mayor cantidad de personas a los cursos. Ellos toman nota de las personas que quieren pasar los cursos, llenan las planillas, hacen las sábanas, recogen el pago de los cursos,
buscan la alimentación de los maestros, el hospedaje, en fin, hacen muchas cosas para apoyar la enseñanza. Cuando yo estaba como anfitrión de la Ascensión de los Ichayas, al inicio a mí me sonaba como japonés eso de ser anfitrión, y yo no quería realmente comprometerme con eso porque estaba muy ocupado con otras cosas que estaba haciendo en ese momento, y rechacé un poco el hecho de ser anfitrión. Pero cuando empecé a ver cómo se apoyaban entre ellos, yo dije, yo quiero ser anfitrión de esto, porque como ya había decidido ser maestro de la Ascensión de los Ichayas, me parecía como un paso natural el ser anfitrión de la Ascensión y apoyar a los demás anfitriones en la creación de cursos. Y descubrí muchísimas cosas al ponerme al servicio de los maestros, al apoyar la creación de cursos y también al apoyar la experiencia de los otros anfitriones, compañeros míos que estábamos en el mismo proceso de creación de cursos. Quiero ahora invitarte a que escuche la experiencia de dos anfitriones. Son anfitriones de Ciego de Ávila. Ciego de Ávila también es un lugar donde los cursos se han ido creando. Ahora mismo Jorge y Roxana, que son estos anfitriones de los que yo le hablo. Hay muchos más anfitriones en Ciego de Ávila, pero específicamente Jorge y Roxana, que son los que me mandaron el video, han estado explorando, buscando lugares allá para hacer encuentros. De hecho, el primer encuentro de anfitriones de la Ascensión de los Ichayas de Cuba se hizo en Ciego de Ávila. Y eso lo coordinaron los anfitriones de Ciego de Ávila. Entonces quiero que escuches cuál está siendo la experiencia de Jorge y Roxana. Hola, yo soy Jorge. ¿Y Roxana? Somos de Ciego de Ávila y somos anfitriones de la Ascensión de los Ichayas. Bueno, para nosotros ser anfitrión es un gran privilegio, ya que podemos compartir esta experiencia que nos ha dado la Ascensión, esta paz, esta tranquilidad, la felicidad que nos ha brindado la Ascensión a nuestras vidas. Podemos compartirla con todas las personas que nos rodean. El ser anfitrión nos ayuda a expandir la enseñanza, a que varias personas conozcan, a que todas las personas conozcan acerca de la enseñanza, a que las personas que lo necesiten tengan acceso a la enseñanza, sin importar dónde se encuentren. Nosotros nos encargamos de organizar los eventos, traemos a los maestros a nuestra localidad y así ayudamos a que las personas tengan ese contacto con ellos y con la Ascensión. Bueno, para mí ser anfitrión de los Ichayas es estar al servicio de los demás, es tener una herramienta muy poderosa y tener la posibilidad de compartirla con las demás y decidir hacerlo es lo mejor. Así que es una experiencia maravillosa. Nuestra tarea es estar al servicio de todos, no solo de los maestros, sino también de los demás ascendedores, de las personas nuevas que quieran comenzar en este camino. Y así les comparto que si quieren y tienen el deseo desde el primer día del curso que lo hagan, como fue mi experiencia, decídanlo, porque es una decisión de por vida, no es algo momentáneo, es para toda la vida, es un servicio no solo con las demás personas, sino también con uno mismo. Y eso es una experiencia maravillosa, de verdad. Sí, no lo vemos como un peso ni nada por el estilo. Cuando decimos para toda la vida es que realmente te cambia. El ser anfitrión te dota de una felicidad y una paz que quieres seguir haciéndolo, porque ves que a las personas realmente los ayuda y lo necesitan, y que tú seas el canal por el cual se crean nuevos cursos, nuevos eventos, se crean nuevos espacios para que las personas se sientan bien, se sientan felices con ellas mismas.
Eso realmente es maravilloso. Muchas gracias. Saludos a todos. Estamos a su servicio. Gracias Jorge, gracias Roxana. Jorge y Roxana, junto con el apoyo de el Chino Mallea, del Bebe, de Javier, crearon también un curso maravilloso en Morón. Han creado 2 cursos ya en Morón, y en Ciego de Ávila varios cursos se han creado también con el apoyo de ellos. En Ciego de Ávila hay también muchos anfitriones que están muy comprometidos con su práctica y con el apoyo a la enseñanza. Y es que el anfitrión es parte de la tradición antigua de la ascensión de los Chichayas, porque los anfitriones recibían a los maestros que en épocas antiguas venían peregrinando desde muy lejos, y cuando llegaban a los lugares donde habían sido solicitados sus servicios, pues los anfitriones recibían con mucho agasajo a los maestros y le daban la bienvenida con lo mejor que tenían en ese momento. Y entonces el maestro llegaba y se sentía a gusto después de haber caminado tanto y después de haber decidido emprender un peregrinaje hacia el lugar donde estaban siendo solicitados sus servicios como maestro. Y es una tradición que se ha mantenido por mucho tiempo. El ser anfitrión te permite poner tu cabeza por debajo de tu corazón, ser totalmente humilde y ofrecer lo mejor que tienes de ti para apoyar al maestro. Y en mi experiencia ha sido una de las cosas más maravillosas que me han podido ocurrir en mi vida, porque desde el momento en que yo empecé a ser anfitrión fue cuando descubrí el verdadero servicio, el hacerlo para nada, el poder apoyar al otro, ya sea un maestro, sea un anfitrión o sea un ascendedor, a llegar a la enseñanza. Pero no se queda solo ahí en las personas cuando llegan a la enseñanza. Los anfitriones también apoyan el seguimiento de los ascendedores, y durante mucho tiempo en Cuba, que no teníamos maestros, los anfitriones éramos los que apoyábamos ese seguimiento de los ascendedores, nuevos ascendedores. Y en este último curso de ascensión, pues surgieron muchos nuevos anfitriones que ya están creando una lista para un nuevo curso. Y es increíble ver cómo ha sido tan fácil para esas personas decir: yo quiero ser anfitrión, yo quiero apoyar los cursos de ascensión de los Chichayas. Y quiero agradecer a Zulia, quiero agradecer también a Yadira, a Demián, que nos ha asistido con el Museo de la Imagen para que nosotros hagamos nuestros cursos allá, a Selene. Hay muchos más anfitriones que ahora mismo que acaban de surgir en este último curso, que ahora mismo los nombres no los recuerdo, pero también quisiera en algún momento, ya hablaré con ellos, tener un audio o un video cuando ellos ya empiecen a tener esa experiencia de ser anfitrión. Así ha sido lo que he tenido para ti aquí ahora, hoy, en esta directa, y me siento muy feliz, muy contento, muy regocijado de saber que hay muchas personas activas apoyando el crecimiento en conciencia, apoyando la creación de cursos y apoyándose mutuamente. En una de las directas yo había dejado como juego el servir al otro, servir sin ningún objetivo, servir para nada. No es que no sirvas para nada, es que sirvas sin expectativa, sin esperar que el otro te retribuya ese servicio. Y sería bueno que lo retomaras y que lo tuvieras como un juego constante de poder servir a cualquier persona, de poder apoyar a cualquier persona desde la humildad de tu corazón, y que eso te sirva para explorar y para soltar el ego y soltar el pequeño yo que a veces se resiste a servir por la creencia de carencia.
Es un súper honor para mí el haber estado contigo aquí ahora y quiero invitar a todos los ascendedores que sigas viendo el blog aquí ahora con Bhagavan Ichaya y que podamos seguir compartiendo. Te deseo una esplendorosa noche y como siempre te digo, te amo.